A las 6:44 de la mañana del 25 de octubre de 1944, un vigía japonés, encaramado en el puesto de observación más alto del acorazado Yamato, a 40 metros sobre el nivel del mar, gritó las palabras que cambiarían el curso de la batalla del Golfo de Leyte. Mástiles en el horizonte, rumbo sur-sureste, distancia estimada 32 kilómetros. En el puente de mando, el vicealmirante Takeo Kurita levantó sus binoculares Zeiss y enfocó las siluetas que emergían de la bruma matinal del mar de Filipinas. Su corazón latió con la certeza de la victoria absoluta. Después de 3 días de ataques aéreos incesantes, después de perder el supercrucero Musashi bajo 260 bombas y torpedos, después de atravesar el estrecho de San Bernardino en la oscuridad absoluta sin cobertura aérea, finalmente había encontrado lo que buscaba: la flota principal de Halsey. O eso creía. A 32 kilómetros de distancia, en el puente del portaaviones escolta Fanshawe Bay, el contraalmirante Clifton Sprague recibía el reporte de radar que transformaría su rutinaria misión de apoyo aéreo en la pesadilla táctica más desesperada de la Guerra del Pacífico. Contactos de superficie múltiples, rumbo directo hacia la formación Taffy 3, velocidad 28 nudos, configuración de batalla. Sprague ordenó verificación visual inmediata mientras su mente procesaba las implicaciones matemáticas aterradoras de ese reporte. Los portaaviones escolta clase Casablanca, bajo su comando, podían alcanzar 17 nudos y medio en condiciones óptimas. Los acorazados clase Congo de Kurita navegaban a 30 nudos. La aritmética de la persecución era brutalmente simple. Sería alcanzado en menos de 2 horas. Cuando los vigías confirmaron las siluetas de pagoda características de los acorazados japoneses, Sprague comprendió que estaba enfrentando no a una fuerza de reconocimiento, sino a la totalidad de la fuerza central, que se suponía había sido destruida o rechazada el día anterior. La disparidad de fuerzas no tenía precedentes en la historia naval moderna. Kurita comandaba 4 acorazados, 6 cruceros pesados, 2 cruceros ligeros y 11 destructores, con un tonelaje combinado de 300.000 toneladas y cañones principales que iban desde los 203 milímetros hasta los monstruosos 460 milímetros del Yamato. La formación Taffy 3 consistía en 6 portaaviones escolta con cascos mercantes convertidos, 3 destructores clase Fletcher y 4 destructores de escolta clase John C. Butler, desplazando colectivamente menos de 50.000 toneladas. Los cañones más grandes de Sprague eran los de 127 milímetros de sus destructores, armas diseñadas para combatir otros destructores, no para enfrentar el blindaje de 340 milímetros de los acorazados japoneses. La doctrina naval estadounidense no contemplaba siquiera un escenario donde portaaviones escolta se enfrentaran a buques capitales de línea. Estos pequeños portaaviones habían sido diseñados para proporcionar cobertura aérea antisubmarina y apoyo cercano a operaciones anfibias, no para sobrevivir al fuego directo de los cañones más poderosos jamás montados en un buque de guerra. Pero los números fríos del tonelaje y el calibre no contaban toda la historia. A las 6:58, cuando los cruceros pesados japoneses abrieron fuego a 26.000 metros, Sprague tomó la primera de una serie de decisiones que desafiarían toda lógica táctica convencional. Ordenó rumbo este-sureste, directamente hacia el viento predominante, sacrificando distancia de escape para permitir que sus portaaviones lanzaran aeronaves. Luego dio la orden que convertiría a 3 comandantes de destructor en leyendas inmortales: ataque de torpedo, ejecutar inmediatamente. Los capitanes del Johnston, Hoel y Herman, recibieron esa orden sabiendo exactamente lo que significaba. La doctrina establecía que los destructores lanzaban torpedos desde máximo rango, usualmente entre 9 y 12 kilómetros, y se retiraban inmediatamente bajo cortinas de humo. Sprague no estaba ordenando un ataque de torpedos estándar. Estaba ordenando un ataque suicida sostenido contra una fuerza de superficie 20 veces superior en tonelaje y potencia de fuego. En el puente del Johnston, el comandante Ernest Edwin Evans, mestizo cherokee de Oklahoma,
observó cómo las columnas de agua teñidas de colores comenzaban a elevarse alrededor de su formación, cada crucero japonés usando tintes diferentes para identificar sus impactos. Proyectiles de 356 milímetros del Congo producían géiseres carmesí de 30 metros de altura. Los del Haruna generaban columnas verde esmeralda. El Kumano disparaba su salva tras salva, marcada con tinte amarillo brillante. Evans había asumido el comando del Johnston en octubre de 1943, y en la ceremonia de comisionamiento había dicho a su tripulación: «Este será un barco de combate. Voy a entrar en peligro, y cualquiera que no quiera venir conmigo puede bajar ahora mismo». Ningún marinero había abandonado el barco. Ahora, un año después, mientras observaba la flota más poderosa que Japón había reunido desde Midway, avanzando hacia él, Evans ordenó a su ingeniero jefe: calderas a máxima presión, velocidad de combate, todos los cañones listos. Luego, sin esperar confirmación de los otros destructores, sin solicitar permiso a Sprague, giró su timón 30 grados a babor y aceleró directamente hacia el corazón de la formación japonesa. El Johnston pesaba 2.150 toneladas. El crucero pesado Kumano, su objetivo seleccionado, desplazaba 15.500 toneladas. El contraste era tan absurdo que los artilleros japoneses inicialmente ignoraron al pequeño destructor, concentrándose en los portaaviones que consideraban objetivos prioritarios. Esa sería la primera de muchas suposiciones fatales que Kurita y sus comandantes harían en las siguientes 3 horas. Mientras el Johnston aceleraba a través del mar en calma de esa mañana tropical, dejando una estela blanca perfectamente recta, los marineros en las cubiertas de los portaaviones escolta observaban con una mezcla de horror y asombro. Estaban presenciando el inicio de la carga naval más desigual de la era moderna. Una carga que, contra toda probabilidad matemática y lógica táctica, salvaría la invasión más grande del teatro del Pacífico y destruiría para siempre el mito de la invencibilidad del acero japonés. El acorazado Yamato, orgullo supremo de la ingeniería naval japonesa, desplazaba 72.800 toneladas a plena carga. Sus 9 cañones principales de 460 milímetros podían disparar proyectiles perforantes de 1.460 kilogramos a una distancia de 42 kilómetros. Cada proyectil pesaba lo mismo que un automóvil compacto y podía penetrar blindaje de hasta 650 milímetros de acero endurecido. El sistema de control de fuego tipo 98 utilizaba telémetros ópticos de 15 metros de base y computadoras mecánicas que calculaban soluciones balísticas, considerando velocidad del viento, temperatura del aire, rotación de la tierra y desgaste del cañón. Un solo disparo del Yamato consumía el equivalente energético a iluminar una ciudad de 10.000 habitantes durante 1 hora. La filosofía de diseño japonesa había sacrificado velocidad y alcance operativo para crear lo que los ingenieros navales consideraban el arma de superficie definitiva, un buque virtualmente imposible de hundir con artillería convencional. Frente a este leviatán de acero, el destructor clase Fletcher USS Johnston desplazaba 2.150 toneladas. Sus 5 cañones principales, de 127 milímetros, disparaban proyectiles de 24 kilogramos y medio a 18 kilómetros de alcance máximo. Para poner esto en perspectiva brutal, el Johnston pesaba menos que la torre de cañones número 2 del Yamato. Un solo proyectil del supercrucero japonés pesaba casi 60 veces más que los proyectiles del destructor estadounidense. El blindaje de la ciudadela del Yamato medía 410 milímetros en el cinturón principal. Los proyectiles del Johnston habían sido diseñados para penetrar el blindaje lateral de otros destructores, que raramente excedía los 19 milímetros. Disparar contra el Yamato con cañones de 127 milímetros era, desde una perspectiva puramente balística, equivalente a arrojar piedras contra un tanque. La munición estadounidense rebotaría sin causar daño estructural significativo, asumiendo que lograra alcanzar el blanco antes de que el Johnston fuera reducido a escombros flotantes. La disparidad se extendía a todos los aspectos del combate naval. Los cruceros pesados, clase Tone de Kurita, montaban 8 cañones de 203 milímetros
que disparaban proyectiles de 110 kilogramos a 35 kilómetros. Los destructores clase Yugumo, que escoltaban a la flota japonesa, eran superiores en tonelaje, velocidad y armamento torpedo a los Fletcher. El Yamato contaba con 150 piezas antiaéreas, desde ametralladoras de 25 milímetros hasta cañones de 127 milímetros, más que el armamento total de los 3 destructores estadounidenses combinados. La reserva de munición del Yamato para sus cañones principales consistía en 1.250 rondas. El Johnston llevaba 300 rondas para sus 5 cañones. Si se trataba de una guerra de desgaste, las matemáticas eran obscenamente simples. Kurita podía disparar cada arma de su flota hasta quedar sin munición y aún le quedaría suficiente potencia de fuego para aniquilar a Taffy 3 veces consecutivas. Los ingenieros navales que diseñaron estos buques nunca contemplaron que se enfrentarían directamente, porque la idea misma desafiaba toda lógica táctica. La doctrina naval de todas las marinas del mundo establecía jerarquías de combate rígidas e inviolables. Los acorazados combatían otros acorazados en duelos de artillería a máximo alcance. Los cruceros pesados proporcionaban fuego de supresión y defendían contra cruceros enemigos. Los destructores ejecutaban 3 funciones específicas: escoltar portaaviones contra submarinos, realizar ataques torpedo relámpago contra flotas enemigas y defender contra aviones. La secuencia táctica estándar para un destructor que detectaba buques capitales enemigos era inequívoca: generar cortina de humo, maniobrar hasta alcanzar posición de lanzamiento torpedo a máximo alcance operativo entre 9 y 12 kilómetros, disparar salva completa y retirarse inmediatamente a máxima velocidad bajo cobertura de humo. El tiempo de exposición total no debía exceder 10 minutos. Ningún manual táctico de ninguna academia naval contemplaba que un destructor mantuviera contacto sostenido con buques de línea porque el resultado era matemáticamente predecible: destrucción total del destructor en menos de 15 minutos de combate directo. La supervivencia de un destructor dependía de velocidad, sigilo y ataques relámpago, no de intercambios prolongados de artillería. Pero el comandante Ernest Edwin Evans, del Johnston, había escrito su propia doctrina táctica. Evans, uno de los pocos oficiales nativos americanos en la Marina de los Estados Unidos, había crecido en la pobreza extrema de Oklahoma durante la Gran Depresión. Su abuelo Cherokee le había enseñado que el coraje no era ausencia de miedo, sino actuar correctamente a pesar del miedo. En la Academia Naval de Annapolis, Evans había estudiado las batallas del Comodoro Perry en el lago Erie durante la guerra de 1812, donde buques inferiores en tonelaje habían derrotado a una flota británica superior mediante agresividad extrema y maniobras inesperadas. Durante el comisionamiento del Johnston, Evans había declarado explícitamente su filosofía de comando: este barco no se retirará mientras pueda disparar un solo cañón. Sus oficiales sabían que Evans interpretaba las órdenes de ataque torpedo de manera radicalmente diferente a la doctrina estándar. Cuando Sprague ordenó ataque torpedo, Evans no lo interpretó como lanzar torpedos y retirarse. Lo interpretó como cerrar con el enemigo y destruirlo o morir en el intento. A las 7:02, mientras el Johnston aceleraba hacia la formación japonesa, los artilleros del crucero pesado Kumano finalmente identificaron al destructor como amenaza y abrieron fuego. Columnas de agua amarillo brillante de 30 metros comenzaron a elevarse alrededor del Johnston, cada una marcando el impacto de un proyectil de 203 milímetros que detonaba al contacto con el agua. Evans ordenó zigzag evasivo patrón Baker 5, una secuencia de virajes de 30 grados cada 40 segundos diseñada para destruir la solución de tiro enemiga. Los timoneles del Johnston ejecutaron la maniobra con precisión, mientras el destructor mantenía velocidad de 35 nudos. Las torres de dirección de tiro japonesas, calibradas para objetivos grandes y lentos como cruceros y portaaviones, no podían compensar la velocidad angular del pequeño destructor zigzagueando a máxima velocidad. Durante los siguientes 8 minutos, mientras el Johnston reducía la distancia de 26.000 a 9.000 metros,
el Kumano disparó 64 proyectiles sin conseguir un solo impacto directo. Los fragmentos de metralla de las explosiones cercanas perforaron el casco del Johnston en 17 puntos, mataron a 2 marineros y hirieron a 5 más. Pero el destructor continuaba acelerando, indemne estructuralmente, sus tubos de torpedos girando hacia posición de lanzamiento. A las 7:04, sin esperar confirmación del contraalmirante Sprague ni coordinación con los otros destructores, el comandante Ernest Evans ordenó giro completo a babor y aceleración de combate. El Johnston viró 30 grados, sus 4 calderas Babcock y Wilcox generando presión de vapor a 600 libras por pulgada cuadrada, empujando las turbinas General Electric hasta sus límites de diseño. La velocidad aumentó de 28 a 35 nudos en menos de 90 segundos, mientras la proa del destructor apuntaba directamente hacia el corazón de la formación japonesa. Los oficiales en el puente del portaaviones Fanshawe Bay observaban con incredulidad mientras el pequeño destructor, dejando una estela blanca perfectamente recta, aceleraba hacia buques que lo superaban en tonelaje por factores de 10-1. Evans había tomado la decisión más irracional y simultáneamente más calculada. A las 7:07, el Johnston alcanzó su punto de lanzamiento de torpedos. Evans había cerrado la distancia hasta 9.000 metros del Kumano, una distancia suicida que colocaba al destructor dentro del alcance efectivo de cada arma de la flota japonesa. Pero Evans sabía que los torpedos Mark XV, con su alcance máximo de 5.500 metros a alta velocidad, necesitaban ser lanzados desde esta distancia mortal para garantizar impactos. Los 10 tubos de torpedos del Johnston, organizados en 2 montajes quíntuples, giraron hasta apuntar 90 grados a estribor. El oficial de torpedos esperó hasta que el Kumano apareció en los retículos de su sistema de control de fuego, calculó velocidad angular y distancia, y presionó el botón de lanzamiento eléctrico. Los 10 torpedos, cada uno pesando 1.533 kilogramos con cabezas de guerra de 340 kilogramos de Torpex, entraron al agua en intervalos de 2 segundos. Sus motores de combustión interna se encendieron, acelerándolos hasta 45 nudos, mientras las estelas blancas de sus burbujas marcaban trayectorias perfectamente rectas hacia el crucero japonés. El tiempo de recorrido hasta el objetivo era de 3 minutos 40 segundos. Evans no esperó para observar los resultados. Ordenó giro de emergencia a estribor, velocidad máxima, y despliegue de cortina de humo adicional mientras el Johnston viraba violentamente para presentar su perfil más estrecho a los artilleros enemigos. El vigía del Kumano detectó las estelas de torpedos a 2.500 metros. El capitán ordenó giro de emergencia a estribor, intentando presentar la proa más estrecha a los torpedos entrantes. Pero el crucero de 15.500 toneladas no podía virar tan rápidamente como un torpedo podía viajar. A las 7:11, 3 torpedos Mark XV impactaron el Kumano en sucesión rápida. El primero golpeó justo detrás de la proa, detonando la sala de municiones del cañón número 1 y arrancando completamente la estructura frontal del buque. El segundo impactó debajo de la torre número 2, inundando instantáneamente los compartimentos delanteros. El tercero golpeó entre las salas de calderas 1 y 2, destroying los sistemas de propulsión de estribor. El Kumano, segundos antes el buque líder agresivo de la columna de cruceros, se detuvo bruscamente, envuelto en llamas y humo negro, su proa arrancada flotando separadamente mientras el mar inundaba los compartimentos delanteros a razón de 300 toneladas por minuto. Ningún destructor había hundido un crucero pesado en combate directo desde 1942. Lo que Ernest Evans hizo a continuación desafiaba no solamente la doctrina naval, sino la lógica elemental de supervivencia. Después de lanzar sus 10 torpedos y observar 3 impactos devastadores en el Kumano, la doctrina establecía una secuencia de retirada inmediata, giro de emergencia, velocidad máxima, despliegue de cortina de humo y escape hacia la retaguardia de los portaaviones. Evans ordenó exactamente lo contrario. En lugar de retirarse, giró el Johnston directamente hacia la formación japonesa
y ordenó a sus artilleros abrir fuego con los 5 cañones principales de 127 milímetros contra cualquier objetivo que entrara en su alcance. A las 7:13, mientras el Kumano se desintegraba en llamas a su estribor, el Johnston navegaba a 35 nudos entre los cruceros pesados Suzuya y Chikuma, disparando alternativamente contra ambos flancos como un terrier enfurecido atacando a 2 osos. Los artilleros japoneses, entrenados para enfrentar amenazas externas a la formación, encontraban casi imposible coordinar fuego contra un objetivo que navegaba entre sus propios buques, donde cualquier proyectil fallido podría impactar naves amigas. Evans había convertido la vulnerabilidad de su destructor en su única ventaja táctica. Era demasiado pequeño y demasiado ágil para ser atrapado por los sistemas de control de fuego diseñados para objetivos masivos y predecibles. Los proyectiles del Johnston, diseñados para penetrar el blindaje lateral de destructores que raramente excedía 19 milímetros, rebotaban espectacularmente contra el blindaje de 127 milímetros de los cruceros pesados japoneses. Las rondas perforantes de 24 kilogramos y medio, disparadas a 840 metros por segundo, impactaban las superestructuras acorazadas y se fragmentaban en explosiones de chispas anaranjadas, sin causar penetración significativa. Pero los ingenieros navales que diseñaron estas municiones nunca anticiparon que serían disparadas contra estructuras secundarias no blindadas. Los proyectiles que impactaban puentes de mando, sistemas de dirección de tiro, antenas de radar y posiciones antiaéreas causaban destrucción catastrófica en estos componentes vulnerables. A las 7:19, un proyectil del Johnston impactó el puente de mando del crucero pesado Suzuya, matando a 4 oficiales y destruyendo el sistema de comunicación primario. Otro proyectil detonó contra la antena del radar tipo 2-1 del Chikuma, dejando ciego al sistema de control de fuego del crucero. Un tercer proyectil penetró la cubierta sin blindar del Haguro y detonó en el comedor de oficiales, causando un incendio que requirió 30 marineros y 40 minutos para extinguir. Estos daños no hundían buques, pero hacían algo estratégicamente más valioso. Convertían cruceros de guerra coordinados en plataformas de fuego confusas y desorganizadas. El Joel, bajo el mando del comandante Leon Kinberger, ejecutaba su propia danza mortal contra los acorazados Kongo y Haruna. Después de lanzar su complemento completo de torpedos, Kinberger ordenó aproximación continua, mientras disparaba sus cañones de 127 milímetros contra las superestructuras de los acorazados. Los proyectiles del Joel no podían penetrar el blindaje de 410 milímetros del Congo, pero destruyeron sistemáticamente cada antena de radar, director de tiro y estación de comunicación expuesta en la superestructura del acorazado. A las 7:22, el Congo reportó pérdida total de control de fuego radar, obligando a sus artilleros a depender exclusivamente de telemetría óptica. 3 minutos después, un proyectil del Joel impactó la posición de observación principal del Haruna, matando al oficial de artillería superior y al equipo completo de telemetría. Los acorazados japoneses, diseñados para duelos de artillería de largo alcance contra objetivos similares, encontraban que sus sistemas de control de fuego de precisión eran inútiles contra destructores que navegaban a menos de 8.000 metros, cambiando rumbo cada 40 segundos y disparando continuamente contra objetivos secundarios. El resultado era un caos operacional, donde buques que individualmente poseían potencia de fuego suficiente para aniquilar escuadrones completos de destructores no podían coordinar salvas efectivas contra 3 objetivos pequeños y móviles. El Hermann, comandado por Amos Hathaway, adoptó la táctica más audaz de las 3. Después de lanzar torpedos contra el Haguro, Hathaway navegó directamente a través de la línea de formación japonesa, cruzando entre el acorazado Haruna y el crucero pesado Ton a menos de 4.000 metros de distancia. Esta maniobra obligó a ambos buques japoneses a cesar fuego para evitar impactar al otro, creando una ventana de 30 segundos donde el Hermann navegó indemne a través del corredor mortal. Una vez al otro lado de la formación, Hathaway giró paralelamente a la línea japonesa y comenzó a disparar contra objetivos de oportunidad
mientras navegaba a máxima velocidad en dirección opuesta al avance enemigo. Esta táctica, conocida como cruce de la T invertido, colocaba al Hermann en posición de disparar sus cañones de estribor contra los flancos de múltiples buques japoneses mientras minimizaba su propio perfil como objetivo. Durante los siguientes 12 minutos, el Hermann disparó 143 rondas contra 6 objetivos diferentes, logrando impactos confirmados en el Tone, el Haguro y el destructor Nowaki. Los daños individuales eran superficiales, pero el efecto acumulativo era devastador. Los comandantes japoneses perdían concentración en sus objetivos primarios, los portaaviones, mientras intentaban eliminar amenazas inmediatas que navegaban literalmente al lado de sus buques. Pero las leyes de la física no podían ser desafiadas indefinidamente. A las 7:31, el primer proyectil japonés que conseguía un impacto sólido golpeó el Johnston. Un proyectil de 203 milímetros del crucero Chikuma impactó la popa del destructor, penetró la cubierta de acero de 19 milímetros y detonó en la sala del timón. La explosión mató instantáneamente a 3 timoneles y destruyó el sistema de dirección primario. Evans ordenó cambio inmediato a control manual desde la sala de máquinas, una maniobra que requería comunicación verbal a través de tubos acústicos porque el sistema de intercomunicación eléctrico había sido destruido. El Johnston perdió maniobrabilidad durante 45 segundos críticos, tiempo suficiente para que los artilleros del Congo recalibraran su solución de tiro. A las 7:32, 3 proyectiles de 356 milímetros del acorazado impactaron simultáneamente el Johnston. El primero golpeó la torre de cañones número 2, arrancándola completamente del montaje y lanzándola al mar con su tripulación de 6 hombres. El segundo penetró justo debajo de la línea de flotación a estribor, inundando 2 compartimentos y generando una escora de 8 grados. El tercero impactó la chimenea trasera, destruyendo una de las 4 calderas y reduciendo la velocidad máxima del destructor a 28 nudos. Evans, observando el humo negro brotando de las heridas de su buque, evaluó la situación táctica con claridad brutal. El Johnston había absorbido daño equivalente a hundir 2 destructores normales. Pero aún tenía 3 cañones operativos, velocidad suficiente para maniobrar y tripulación dispuesta a continuar combatiendo. Lo más notable no era el daño que los 3 destructores habían causado, sino el caos que habían creado. A las 7:35, la formación japonesa había perdido toda cohesión táctica. El Kumano navegaba en círculos, su proa arrancada. El Suzuya y el Chikuma habían reducido velocidad a 20 nudos debido a daños en sistemas de control. Los acorazados Kongo y Haruna habían perdido capacidad de control de fuego radar. La columna de cruceros de Kurita, diseñada para avanzar en formación de línea coordinada, se había fragmentado en buques individuales combatiendo objetivos separados. Y lo más crítico, los portaaviones escolta estadounidenses, el objetivo primario de toda la operación, continuaban escapando hacia el sur, mientras lanzaban oleadas de aviones contra la flota japonesa. En el puente del Yamato, el almirante Kurita observaba el desarrollo de la batalla con creciente confusión. Ningún comandante de destructores escoltas sacrificaría sus buques de esta manera para proteger simples portaaviones de soporte logístico. La agresividad, la coordinación táctica y la voluntad de combatir hasta la aniquilación total solo eran características de las unidades de élite de la flota principal estadounidense. Kurita estaba llegando a la conclusión fatal que cambiaría el curso de la batalla. Había encontrado la flota pesada de Halsey. En el puente de mando del Yamato, a las 7:40 de esa mañana del 25 de octubre, el vicealmirante Takeo Kurita observaba el desarrollo táctico con perplejidad creciente que transformaba su certeza inicial de victoria en semillas corrosivas de duda. Los reportes de sus comandantes de división llegaban en cascada contradictoria. El Kumano reportaba torpedos múltiples desde un destructor que había cerrado a distancia suicida. El Suzuya informaba pérdida de comunicaciones por impacto de artillería de calibre medio. El Haguro señalizaba incendios en compartimentos no blindados,
causados por proyectiles perforantes. Kurita, veterano de 38 años de servicio naval que había sobrevivido a Midway, al mar de Filipinas y al hundimiento del Atago apenas 48 horas antes, reconocía patrones tácticos específicos. Los destructores escoltas de portaaviones ligeros ejecutaban ataques torpedo desde máximo alcance y se retiraban inmediatamente bajo cortinas de humo. Los destructores de la flota principal estadounidense ejecutaban ataques sostenidos de penetración profunda, manteniéndose dentro de la formación enemiga y causando daño desproporcionado a su tonelaje. Lo que observaba frente a él correspondía inequívocamente a la segunda categoría. Esta conclusión, aparentemente lógica y basada en 38 años de experiencia táctica, sería el error de cálculo más costoso en la historia de la Marina Imperial japonesa. La doctrina táctica estadounidense, que Kurita había estudiado meticulosamente durante años de guerra, establecía jerarquías claras de sacrificio operacional. Los destructores escoltas protegían portaaviones de escolta en misiones de apoyo logístico mediante patrullaje antisubmarino y defensa antiaérea limitada. Ante amenazas de superficie superiores, la doctrina establecía dispersión inmediata y escape bajo cortinas de humo, mientras los portaaviones lanzaban aviones de ataque. Los destructores de flota, por contraste, constituían la guardia pretoriana de los portaaviones de ataque pesado clase Essex, activos estratégicos cuya pérdida alteraba el balance de poder en el Pacífico. Ante amenazas existenciales a estos portaaviones, los comandantes de destructores de flota recibían autorización para sacrificar sus buques mediante ataques sostenidos diseñados para destruir o demorar al enemigo a cualquier costo. Kurita observaba 3 destructores ejecutando ataques de penetración sostenida contra su flota, manteniendo contacto durante más de 40 minutos, navegando entre su formación y causando niveles de daño que excedían ampliamente las capacidades de simples escoltas. La conclusión parecía irrefutable. Estaba enfrentando a los destructores de pantalla de los portaaviones pesados de Halsey. Los portaaviones que había detectado no eran escoltes convertidos de cascos mercantes, sino portaaviones de flota clase Essex disfrazados por la distancia y las condiciones atmosféricas. Los reportes de sus propios capitanes reforzaban esta conclusión fatal. El comandante del Suzuya informaba que el destructor atacante había mantenido fuego de artillería sostenido durante 18 minutos consecutivos, consumiendo munición a una tasa que solo los destructores clase Fletcher con sus reservas ampliadas podían sostener. El capitán del Chikuma reportaba patrones de maniobra evasiva que correspondían exactamente a los descritos en los manuales de inteligencia naval sobre tácticas de destructores clase Fletcher. El comandante del Haguro señalaba que los torpedos lanzados contra su buque eran Mark 15, el torpedo estándar de destructores de flota, no los Mark 14 de menor alcance utilizados por destructores de escolta. Más significativamente, los observadores en el Yamato reportaban que los portaaviones enemigos lanzaban aviones a tasas que parecían inconsistentes con la capacidad limitada de los cascos mercantes convertidos. Un portaaviones escolta clase Casablanca podía lanzar aproximadamente 12 aviones por hora bajo condiciones óptimas. Los reportes indicaban lanzamientos sostenidos que sugerían capacidades 3 veces superiores. Para Kurita, educado en la tradición de análisis basado en evidencia de la Academia Naval de Etajima, cada dato reforzaba la conclusión de que había localizado finalmente a la flota principal de Halsey. Esta conclusión dictaba una respuesta táctica completamente diferente a la que la situación real requería. Si Kurita enfrentaba portaaviones de flota clase Essex, la prioridad absoluta cambiaba de aniquilación rápida a engagement táctico sostenido. Los Essex desplazaban 36.000 toneladas, navegaban a 33 nudos y llevaban 90 aviones cada uno, incluyendo cazas Hellcat, bombarderos en picado Helldiver y torpederos Avenger. Hundir un Essex requería absorber contraataques aéreos masivos mientras se mantenía formación antibuque pesado que maximizaba el fuego defensivo antiaéreo. La formación que Kurita había adoptado para aplastar portaaviones escolta lentos y débilmente defendidos, una línea de persecución directa que sacrificaba concentración de fuego antiaéreo
por velocidad de cierre, era suicida contra portaaviones de flota. A las 7:50, Kurita ordenó transición a formación circular antibuque pesado, agrupando sus acorazados y cruceros en un círculo defensivo con superposición de fuego antiaéreo. Esta maniobra, tácticamente correcta contra portaaviones Essex, requería que sus buques redujeran velocidad de 30 a 22 nudos mientras ejecutaban el cambio de formación. Los portaaviones estadounidenses, que Kurita creía capaces de 33 nudos, ganaban distancia durante los 12 minutos críticos que tomó completar la reorganización. En realidad, los portaaviones escolta que intentaba interceptar navegaban a 17 nudos y medio, velocidad que habría permitido intercepción en menos de 90 minutos si Kurita hubiera mantenido persecución directa. La reorganización táctica generó consecuencias en cascada que multiplicaron el error inicial. Al formar círculo defensivo, los buques de Kurita dejaron de perseguir objetivos individuales y concentraron fuego antiaéreo contra las oleadas de aviones que ahora atacaban desde los portaaviones estadounidenses. Los Avengers y Wildcats de Taffy 3, lanzados con cualquier armamento disponible, incluyendo bombas de propósito general e incluso bombas de profundidad antisubmarinas, ejecutaban ataques que individualmente causaban daño mínimo, pero colectivamente reforzaban la percepción de Kurita de enfrentar portaaviones de flota. Un portaaviones escolta Casablanca operaba entre 18 y 28 aviones. Los 6 portaaviones de Taffy 3 habían lanzado cada avión disponible, creando oleadas de ataque de 152 aeronaves. Para los observadores japoneses, acostumbrados a los ataques coordinados y masivos de los portaaviones Essex, que operaban 70 aviones cada uno, esta cantidad de aeronaves sugería presencia de al menos 2 Essex. Los pilotos estadounidenses, conscientes de su inferioridad en armamento, ejecutaban pasadas simuladas sin lanzar armas, forzando a los artilleros antiaéreos japoneses a disparar miles de proyectiles contra amenazas fantasma. El consumo de munición antiaérea alcanzaba tasas que Kurita sabía no podría sostener si enfrentaba los grupos aéreos completos de múltiples portaaviones de flota que sospechaba aguardaban más allá del horizonte. A las 8:25, Kurita recibió el reporte que solidificó su error fatal en decisión irreversible. Los hidroaviones de reconocimiento lanzados del Tone reportaban contactos de radar múltiples a 70 kilómetros al noreste, consistentes con formación de portaaviones con escolta de cruceros pesados. Estos contactos eran, en realidad, mercantes del convoy logístico navegando hacia Leyte con suministros, pero los operadores de radar japoneses, exhaustos por 3 días de combate continuo y bombardeo aéreo incesante, interpretaron las señales a través del filtro de expectativas de Kurita. El almirante enfrentaba ahora la decisión definitoria de su carrera: continuar persiguiendo los portaaviones frente a él, arriesgando ser atrapado entre 2 fuerzas de portaaviones en tenaza táctica, o retirarse mientras su flota mantenía capacidad de combate. Kurita, operando bajo la creencia absoluta de que enfrentaba elementos múltiples de la flota principal de Halsey, eligió preservar su fuerza para combate futuro. A las 9:11, ordenó retirada general hacia el oeste. Los portaaviones que había venido a destruir, su objetivo primario y la única justificación estratégica para la operación completa, escapaban ilesos mientras su flota viraba 180 grados y navegaba de regreso hacia el estrecho de San Bernardino. 3 destructores pesando colectivamente menos que un solo crucero pesado japonés habían convencido al comandante de la fuerza de superficie más poderosa de Japón de que enfrentaba a la totalidad de la flota estadounidense del Pacífico. A las 9:10 de la mañana del 25 de octubre de 1944, las leyes inmutables de la física y las matemáticas finalmente impusieron su veredicto sobre el Johnston. Un proyectil de 356 milímetros disparado desde el acorazado Congo a 11.000 metros de distancia atravesó el aire a 750 metros por segundo, descendió en su arco balístico calculado con precisión por computadoras mecánicas japonesas y penetró la cubierta trasera del destructor en un ángulo de 45 grados. El proyectil perforante, pesando 635 kilogramos
y viajando a velocidad suficiente para atravesar blindaje de 200 milímetros, encontró solamente 19 milímetros de acero naval endurecido. Penetró la cubierta como papel, atravesó 2 compartimentos intermedios sin detonar y explotó directamente en la sala de máquinas número 2. La detonación instantánea de 85 kilogramos de explosivo tipo 91 convirtió la sala en un infierno de vapor supercalentado a 400 grados centígrados, metal fundido y fragmentos de metralla que se movían a velocidades supersónicas. Los 18 hombres que operaban las turbinas y calderas murieron instantáneamente. Las 4 calderas Babcock y Wilcox, perdiendo presión catastrófica, se apagaron en secuencia en menos de 30 segundos. El Johnston, que segundos antes navegaba a 28 nudos mientras disparaba su cañón número 3 contra el crucero Haguro, se detuvo como si hubiera chocado contra un muro invisible. La inercia llevó al destructor otros 200 metros antes de que perdiera completamente su impulso y quedara muerto en el agua, envuelto en nubes de vapor blanco que brotaban de las rejillas de ventilación destruidas. En el puente de mando, parcialmente destruido por impactos previos de metralla, el comandante Ernest Evans evaluó la situación con la claridad brutal del profesional de combate que había aceptado su destino 2 horas antes. Sin propulsión, el Johnston era un blanco estacionario para cada arma de la flota japonesa. La única pregunta que importaba no era si el destructor se hundiría, sino cuánto daño adicional podría infligir antes de su inevitable destrucción. Evans, sangrando de múltiples heridas de metralla, con 2 dedos de su mano izquierda arrancados por un fragmento de proyectil que había impactado el puente 40 minutos antes, giró hacia su oficial de artillería superviviente y dio su orden final. Todos los cañones operativos, fuego a voluntad, combatir hasta el último proyectil. Los artilleros del Johnston, muchos operando sus armas manualmente porque los sistemas hidráulicos y eléctricos habían sido destruidos, continuaron disparando contra objetivos que ahora podían responder sin miedo a represalia. Los buques japoneses concentraron fuego en el destructor inmóvil con furia acumulada de 2 horas de frustración táctica. El Congo disparó una salva completa de 8 proyectiles de 356 milímetros. 6 impactaron el agua, creando columnas púrpuras gigantescas que empaparon la cubierta del Johnston. 2 impactaron directamente. El primero golpeó la torre de cañones número 1, arrancándola de su montaje y lanzándola 50 metros hacia adelante, donde se hundió llevando consigo a su tripulación de 6 hombres. El segundo penetró el casco justo encima de la línea de flotación a estribor, atravesó el compartimento de municiones vacío del cañón número 2 y explotó contra el mamparo blindado que separaba la sala de máquinas número 1. El mamparo, diseñado para contener explosiones de torpedos, resistió la detonación pero se deformó hacia adentro, rompiendo las líneas de combustible y lubricación. La sala de máquinas número 1, la última fuente de energía eléctrica del Johnston, se llenó de humo tóxico mientras los sistemas auxiliares fallaban en cascada. A las 9:17, las luces del Johnston se apagaron completamente. El destructor, ahora sin propulsión, sin energía eléctrica y sin comunicaciones internas, continuaba combatiendo bajo control manual y visual. El Joel, navegando a 2000 metros al norte del Johnston, había absorbido castigo similar durante las últimas 2 horas. El comandante Leon Kinberger había mantenido su destructor en combate continuo contra los acorazados Congo y Haruna, disparando cada proyectil de sus reservas de munición en un duelo imposible contra objetivos que lo superaban en tonelaje por factores de 30-1. A las 9:05, después de recibir su 37º impacto directo, el Joel perdió su sistema de dirección y comenzó a navegar en círculos mientras el compartimento de dirección se inundaba. Kinberger ordenó dirección manual desde la sala de máquinas, pero 3 minutos después, un proyectil del Haruna penetró exactamente esa ubicación, matando al equipo completo de dirección auxiliar. El Joel navegaba ahora completamente sin control mientras continuaba disparando sus cañones restantes contra los acorazados. A las 9:23, el 40º impacto directo,
un proyectil de 356 milímetros que golpeó justo debajo de la torre del puente, rompió la quilla del destructor. El Joel, su estructura fundamental fracturada, comenzó a separarse en dos secciones mientras el mar inundaba todos los compartimentos simultáneamente. Kinberger ordenó abandonar el barco. 330 marineros saltaron al agua mientras el Joel, aún con sus banderas de combate flameando, se hundía en menos de 4 minutos, llevando consigo a 86 hombres atrapados en compartimentos sellados. El Hermann, bajo el mando de Amos Hathaway, ejecutaba la maniobra más improbable de supervivencia en la historia naval moderna. Después de disparar sus torpedos y agotar el 70% de su munición de artillería, Hathaway navegó su destructor directamente entre el acorazado Yamato y el crucero pesado Ton, mientras ambos convergían para atacar a los portaaviones. Esta maniobra suicida obligó al Yamato a virar para evitar colisión, desorganizando la formación de ataque japonesa en el momento crítico. Los artilleros del Yamato, enfurecidos por la audacia imposible de este pequeño destructor, dispararon salva tras salva a distancia que raramente excedía 5.000 metros, distancia donde los proyectiles de 460 milímetros deberían garantizar aniquilación instantánea. Pero Hathaway había estudiado los patrones de disparo japoneses durante 2 horas de combate y comprendía que los sistemas de control de fuego del Yamato requerían entre 90 y 120 segundos para recalcular soluciones contra objetivos maniobrados. Ejecutó un patrón de zigzag modificado que cambiaba rumbo cada 45 segundos, justo antes de que los artilleros japoneses completaran sus cálculos. En los siguientes 18 minutos, el Yamato disparó 96 proyectiles contra el Hermann sin conseguir un solo impacto directo. Los Near Misses perforaron el casco del destructor en 52 ubicaciones, pero ninguno de estos agujeros comprometió compartimentos críticos. A las 9 horas 38 minutos, cuando Kurita ordenó retirada general, el Hermann navegaba a 22 nudos con su casco pareciendo un colador gigante, pero completamente funcional. A las 9 horas 40 minutos, el Johnston yacía inmóvil en el agua, escorado 20 grados a estribor, con su cubierta principal inundándose mientras marineros formaban cadenas humanas para pasar manualmente proyectiles al único cañón operativo, el número 5 en la popa. Evans, observando que la proa del destructor comenzaba a hundirse bajo la superficie, ordenó finalmente abandonar el barco. Los marineros del Johnston, muchos heridos y todos exhaustos después de 2 horas y media de combate a intensidad máxima, comenzaron a lanzar balsas salvavidas mientras el destructor se hundía lentamente. Un destructor japonés, clase Yugumo, pasó a menos de 1000 metros, navegando hacia el oeste para reunirse con la flota en retirada. Su comandante, observando al Johnston hundiéndose, ordenó a su tripulación formar en cubierta y saludar militarmente al destructor moribundo. Este gesto, extraordinario entre enemigos que raramente mostraban cuartel en el Pacífico, reconocía lo que la tripulación japonesa había presenciado: coraje que trascendía nacionalidad o causa. A las 9 horas 45 minutos, el Johnston se hundió de proa, su popa elevándose casi verticalmente mientras las calderas, turbinas y municiones se deslizaban hacia adelante con estruendo de metal torturado. Evans y 185 hombres de su tripulación original de 327 murieron con su buque, o en las horas siguientes flotando en aguas infestadas de tiburones. 3 destructores habían enfrentado 23 buques de guerra durante 2 horas y 35 minutos de combate sostenido. Habían hundido el crucero pesado Kumano, dañado gravemente al Suzuya que se hundiría posteriormente, y causado daño significativo al Chikuma, Haguro, Ton y Chokai. Más importante que el tonelaje hundido era el tiempo consumido y el caos generado. Los portaavientos escolta, objetivo primario de toda la operación japonesa, escapaban ilesos mientras la flota de Kurita viraba hacia el oeste. La invasión de Leyte continuaría sin interrupción. La guerra en el Pacífico había sido decidida no por el acero o el tonelaje, sino por hombres que convirtieron latas de hojalata en instrumentos de victoria imposible. A las 9 horas 25 minutos de la mañana
del 25 de octubre de 1944, el vicealmirante Takeo Kurita transmitió por radio la orden que cambiaría el curso de la Guerra del Pacífico y terminaría efectivamente con la Marina Imperial japonesa como fuerza estratégica relevante. Retirada general, rumbo 270 grados, velocidad 20 nudos, formación circular defensiva. En el puente del Yamato, los oficiales de Estado Mayor observaban incrédulos mientras su comandante ordenaba la retirada cuando la victoria absoluta estaba a menos de una hora de navegación. Los portaaviones estadounidenses, claramente visibles en el horizonte navegando desesperadamente hacia el sur, escaparían ilesos. La invasión de Leyte, objetivo primario de toda la operación Shōgo, continuaría sin interrupción. Los 4.000 marineros japoneses muertos en los últimos 3 días, incluyendo la tripulación completa del supercrucero Musashi, habrían muerto por nada. Pero Kurita operaba bajo certeza absoluta basada en 38 años de experiencia profesional. Enfrentaba elementos múltiples de la flota principal de Halsey, y continuar el ataque significaba aniquilación total de su fuerza. Esta certeza, construida meticulosamente por 3 destructores, pesando colectivamente 6.450 toneladas, era completamente falsa. La ironía brutal de la batalla de Samar solo se revelaría semanas después, cuando analistas de inteligencia estadounidenses interrogaron a los sobrevivientes japoneses capturados y examinaron los diarios de guerra recuperados. El capitán del crucero Tone reportó en su diario oficial haber enfrentado al menos 2 cruceros pesados, clase Baltimore, operando en coordinación con destructores de flota clase Fletcher. Los artilleros del Yamato registraron haber disparado contra un portaaviones de flota clase Essex, que lanzaba grupos aéreos de 70 aviones por hora. El comandante del Haguro informó que los torpedos que impactaron al Kumano eran Mark XV lanzados desde distancia suicida, táctica reservada exclusivamente para proteger activos estratégicos críticos. El almirante Ugaki, comandante de los acorazados, escribió en su diario personal que los patrones de maniobra evasiva observados correspondían exactamente a los descritos en documentos de inteligencia sobre tácticas de destructores de élite de la flota del Pacífico. Cada observación individual era técnicamente correcta. Los torpedos eran Mark XV. Los patrones de maniobra correspondían a tácticas Fletcher. La agresividad del ataque reflejaba doctrina de protección de portaaviones de flota. La conclusión integrada era devastadoramente incorrecta. Kurita había enfrentado exactamente lo que los reportes iniciales indicaban: 6 portaaviones escolta clase Casablanca, 3 destructores clase Fletcher y 4 destructores de escolta clase John C. Butler. Tonelaje total: menos de 50.900 toneladas, ni un solo crucero pesado, ni un solo portaaviones de flota. Las consecuencias estratégicas de este error se manifestaron con brutalidad matemática en los meses siguientes. La invasión de Leyte procedió según cronograma, estableciendo bases aéreas que cortaron las rutas de suministro de petróleo desde las Indias Orientales holandesas hacia Japón. Sin combustible, la flota combinada quedó anclada en puertos donde sería sistemáticamente destruida por bombarderos B-29 durante 1945. El Yamato, que había consumido su oportunidad de combate decisivo retirándose de Samar, sería hundido en abril de 1945 durante la Operación Tengo, un ataque suicida unidireccional hacia Okinawa, donde el supercrucero fue destruido por 386 aviones estadounidenses sin siquiera avistar objetivos de superficie. Los 4 acorazados que Kurita retiró de Samar nunca volverían a participar en operaciones ofensivas significativas. El Congo sería hundido por el submarino Sealion en noviembre de 1944. El Haruna sería destruido por bombarderos en puerto en julio de 1945. Los cruceros pesados Suzuya, Chikuma y Chokai se hundirían en las semanas siguientes a Samar por daño acumulado. La batalla del Golfo de Leyte, diseñada como la defensa decisiva del perímetro defensivo japonés, terminó destruyendo efectivamente la capacidad ofensiva de superficie de Japón sin lograr ningún objetivo estratégico. Todo porque 3 comandantes de destructor
convencieron a Kurita de que enfrentaba una fuerza 20 veces superior a la real. Pero la verdadera lección de Samar trascendía las consecuencias tácticas o estratégicas inmediatas. Los ingenieros navales japoneses que diseñaron el Yamato habían creado el acorazado técnicamente más avanzado jamás construido. Sus cañones de 460 milímetros representaban la culminación de 50 años de evolución en artillería naval. Su blindaje de 410 milímetros incorporaba metalurgia que requería décadas de desarrollo industrial. Sus sistemas de control de fuego utilizaban computadoras analógicas que representaban el pináculo de la ingeniería mecánica de precisión de los años 30. Cada aspecto del Yamato reflejaba superioridad técnica absoluta sobre cualquier acorazado estadounidense existente. Los destructores clase Fletcher que enfrentó eran, por comparación, productos industriales casi utilitarios, construidos en cantidades masivas mediante procesos de producción estandarizados que priorizaban velocidad de construcción sobre refinamiento técnico. Un Yamato requería 5 años y recursos equivalentes a 36 destructores Fletcher. La filosofía de diseño reflejaba doctrinas fundamentalmente diferentes. Japón construía obras maestras de ingeniería destinadas a durar décadas. Estados Unidos construía herramientas de guerra desechables diseñadas para ser reemplazadas en meses. En Samar, las obras maestras se retiraron ante las herramientas desechables, porque ningún ingeniero podía diseñar ni ningún astillero podía construir el único factor que determinó el resultado: la voluntad de hombres como Ernest Evans de convertir inferioridad matemática en victoria imposible. Los interrogatorios posteriores de oficiales japoneses revelaron una dimensión psicológica que los planificadores estadounidenses nunca habían anticipado. Los comandantes japoneses, educados en la tradición de Bushido y el espíritu de Yamato, habían sido enseñados que el coraje y la determinación podían compensar inferioridad material. Esta doctrina había funcionado contra adversarios asiáticos durante décadas de expansión imperial. Pero en Samar encontraron algo que su marco conceptual no podía procesar: un enemigo técnicamente inferior que demostraba mayor determinación de morir combatiendo que ellos mismos. El comandante del Tone escribió en su diario que observar al Johnston continuar disparando mientras se hundía le causó una crisis de certeza sobre los fundamentos de su entrenamiento militar. Si los estadounidenses, supuestamente decadentes y materialistas, según la propaganda japonesa, demostraban mayor voluntad de sacrificio que los guerreros japoneses entrenados en tradiciones milenarias, entonces toda la estructura ideológica que justificaba la guerra colapsaba en contradicción fundamental. Esta crisis psicológica, replicada en cientos de oficiales japoneses que sobrevivieron a Leyte, contribuyó tanto a la derrota de Japón como cualquier superioridad material estadounidense. No podían ganar una guerra donde el enemigo les superaba tanto en acero como en espíritu. En 1947, cuando analistas navales estadounidenses compilaron las lecciones de la batalla de Samar, identificaron factores tácticos que contribuyeron al resultado: superioridad en control de daño, entrenamiento superior de artillería, uso efectivo de cortinas de humo y doctrina de maniobra evasiva. Pero el almirante Chester Nimitz, comandante de la Flota del Pacífico, escribió en su análisis final una conclusión que trascendía la táctica o la tecnología. La batalla de Samar demostró que la guerra naval moderna no se decide por el calibre de los cañones, el grosor del blindaje o el tonelaje de los buques. Se decide en el momento donde comandantes enfrentando aniquilación matemática eligen entre retirarse para sobrevivir o avanzar para morir causando máximo daño al enemigo. Ernest Evans, Leon Kimberger y Amos Hathaway eligieron avanzar. Takeo Kurita, comandando la fuerza de superficie más poderosa que Japón pudo reunir, eligió retirarse. Esa diferencia singular, esa divergencia en un momento de decisión existencial, determinó no solamente el resultado de 3 horas de combate frente a Samar, sino el destino de imperios y el curso de la historia. Las latas de hojalata derrotaron al acero no porque fueran superiores técnicamente, sino porque sus tripulaciones demostraron algo que ningún astillero puede construir ni ninguna academia puede enseñar: la voluntad irrompible de transformar inferioridad inevitable
en victoria imposible mediante sacrificio que trasciende toda lógica táctica o estratégica. Esa voluntad, más que cualquier arma o tecnología, decide el resultado final de las guerras.